Pues, colegas, ahora vamos a continuar con la parte de simulación, el trabajo en clase 2 de simulación. Vamos a trabajar con la simulación de este ensamble que ya han realizado anteriormente en la parte de ensambles y vamos a simular el contacto que hay entre dientes. También vamos a trabajar un poco respecto a qué debemos de hacer cuando tenemos ensambles ya con muchos componentes. Bien, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es tratar en la mejor manera de que nuestro ensamble no esté en interferencia, o sea, que esté en la mejor posición posible, tomando en cuenta los dientes, que no haya interferencia. Es complicado, pero en la mejor medida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya saben el flujo. Tenemos que irnos a simulación. Bueno, complemento sin orden activo, simulación tiene que estar activo, simulación, nuevo estudio, análisis estático, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Comenzamos con los materiales. Aquí el primer aprendizaje nuevo va a ser a excluir. Por ejemplo, los bujes me dan un soporte de rotación, ¿ok? Me dan un soporte de rotación. En teoría, estos rodamientos o estos bujes no permiten que el eje se salga de su dirección y permanezca en horizontal, o el engrane de 40 que permanezca vertical, ¿no? Entonces, realmente el soporte y los bujes de momento no los vamos a necesitar, a menos que quisiéramos analizar en particular los bujes. Pero entonces podemos agarrar los soportes, podemos agarrar la base y decirle botón derecho, excluir del análisis. ¿Ok? Esto hace o simplifica la malla, los cuerpos, la cantidad de recursos de cómputo que vamos a utilizar. Ahora bien, bueno, ¿por qué lo excluiste? ¿Por qué lo excluiste? Bueno, me quiero enfocar ahorita en los dientes, en cómo está el contacto entre los dientes y qué tenemos que hacer para simular el contacto de los dientes. Entonces, por el momento no me interesa qué es lo que está alrededor. ¿De acuerdo? Esta es una práctica razonablemente buena, sobre todo cuando tenemos ensambles muy grandes y muy complejos y solamente queremos analizar una cosa, pues quiten todo lo que no necesiten y dejen o aíslen, claro, sin que esto se modifique o sin que esto modifique dramáticamente o drásticamente cómo sería la interacción de esos componentes que excluimos respecto a lo que vamos a poner. ¿Va? Entonces, bueno, de entrada, no tenía materiales, entonces hay que poner materiales. Pueden elegir hacer múltiples selecciones, botón derecho, aplicar material. Para el, para el engrane vamos a elegir un acero 1045 y para las flechas, botón derecho, vamos a elegir un acero aleado. ¿Ok? Entonces ya tenemos materiales, ya tenemos esta parte, listo. Las conexiones. Como ya lo hemos visto en el video pasado, en el trabajo en clase 1 de simulación, en automático me aparece que es unión global, unión rígida. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto, o que la flecha esté unida rígidamente al engrane y que cada flecha está unida rígidamente a su engrane. ¿De acuerdo? En particular, lo voy a dejar así. Voy a asumir ahorita que la flecha y el engrane están unidos. En un segundo ejercicio voy a simular qué es lo que pasa con la cuña respecto del engrane, qué es lo que sucede. Pero ahorita me interesa estudiar los contactos y ver qué posible interacción pudiera tener en la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para elegir el contacto entre los engranes, pongo botón derecho, interacción entre componentes. Entonces le pongo contacto y selecciono los tres engranes. Ahí, elegí de más. Engrane, engrane y engrane. ¿De acuerdo? Contacto, pueden dejar esto tal cual. Aceptar. Ya tenemos
que a menos que se especifique lo contrario, o sea, estos tres engranes tienen contacto y todo lo demás está unido rígidamente. ¿Va? Sujeciones, aquí empieza lo bueno. ¿En dónde va a entrar la fuerza? Voy a considerar que el torque va a entrar por la flecha de abajo y la parte de arriba, o los engranes fijos, van a estar en un equilibrio estático, van a estar fijos. ¿De acuerdo? Entonces, en las sujeciones voy a poner como geometría fija los extremos de las flechas para ver cómo estas flechas hasta cierto punto se llegan a torcer. Se me hace muy raro que no se vea el símbolo. Ahí está, pero sí está, miren. Le doy a aceptar y no se ve. Qué raro. Ok. Bueno, vamos a ver si no me pasa nada. Ya está fijo. Ahora vamos a simular los rodamientos. En realidad, el rodamiento no está a lo largo de toda la flecha. Ahorita por simplicidad, lo voy a dejar a lo largo de toda la flecha. Aquí es posible ponerle botón y ponerle bisagra. ¿Ok? De hecho, es posible partir. A lo mejor lo puedo hacer, pero yo creo que ahorita por el momento lo voy a dejar así y voy a elegir estas tres caras como rodillo. O sea, permite giro, pero no permite desplazamiento. ¿Ok? También ayuda mucho establecer rodillo, digamos, sobre esta cara, que representaría, digamos, el apoyo del engrane o de la parte del soporte que tenemos de este lado. ¿Ok? No del todo hay contacto, ¿vale? Lo podemos a poner, nos ayuda a que la simulación sea un poco más estable. Ponemos acá y ponemos acá. ¿Ok? Este permite desplazamiento, pero no permite que se salga de plano. ¿Ok? Bueno, en tentativa, estas son las restricciones que tenemos que poner. Ya vimos que se pueden suprimir componentes. Ya vimos cómo generar contacto entre componentes, no solamente entre caras. Y vamos a meter ahora torsión. Para la torsión, ¿ok? Seleccionamos la superficie y seleccionamos la misma superficie que me va a dar el eje. Y vamos a cargarlo con 200 Nm. ¿Ok? Entonces, en teoría, ahí estamos. ¿Guardar? Lo que queda es hacer la malla, crear malla. Vamos a empezar con algo estándar, no tan fino. Y vamos a ver qué resultado tenemos. Si se tarda mucho, pues ponemos pausa en lo que termine de hacer el mallado. Y no fue tardado, van 17 segundos. Ahí quedó. ¿Ok? Vemos que en la parte de curvatura, en la parte de más detalle, en automático me pone más densidad de malla. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ahora, guardo. Lo que sigue ahora es ejecutar el estudio. Ejecutar estudio y vamos a ver qué es lo que sale. Espero que no se tarde mucho. Voy a poner una pausa para evitar que esto, para evitar tiempo. ¿Ok? Ok, así tal cual terminó de hacer el mallado. Tardó más o menos un minuto. Y aquí logramos ver cómo hay o cómo se simula el componente, el contacto entre los dientes. De este lado también. Aquí lo interesante es que si se fijan, aquí solamente está
en este momento solamente hay una pareja de dientes en contacto y acá vemos que hay más de dos dientes en contacto. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante, o lo que van a ver más adelante en engranes, es que cuando hay un contacto entre engranes, no solamente hay dos engranes en contacto, o sea, no solamente hay uno y otro del otro lado, no. El promedio puede llegar a ser de más de 1.5. Entonces, aquí vemos este ejemplo. Aquí la carga se comparte porque en este momento están tres dientes en contacto y acá, en la situación que analizamos, por la posición que le dimos, ¿ok? Solamente hay dos dientes en contacto y la carga está cargándose o está siendo un poco más mayor, dado que se reparte entre menos elementos. ¿Ok? En automático me puso escala 1, así que podemos dar por hecho que esto es cómo se ve. ¿Ok? Vamos a ponerle en editar definición, megapascales, escala real por el momento, en configuración le ponemos malla para que se vea la malla. ¿Ok? Y desplazamientos hacemos lo mismo, editar definición, dejamos milímetros, escala real, configuración, malla. ¿Ok? Aquí vemos, ya expliqué lo del contacto, aquí vemos algo interesante. Vemos que en la parte de la flecha es donde está el mayor esfuerzo y justo es donde la malla está más, una zona en donde la malla está muy grande. Entonces, aquí me va a convenir, al ver esto en automático, ustedes deben de pensar en hacer un control de malla. Si recuerdan, el control de malla se hacía con botón derecho, aplicar control de mallado, ¿sí? Y seleccionar, por ejemplo, este borde, ¿sí? Y darle un tamaño más pequeño. Uh-huh. Vamos a ponerlo así, a 1. 3 y 1, y le doy a aceptar. Me va a decir que, pues bueno, cambié la malla, entonces tengo que repetir todo el proceso. Vuelvo a mallar, crear malla. Se van eliminando resultados, eso ya es de esperarse. Me voy a ir un poquito más fino y vamos a ver qué resultado me da de la malla. Como estándar voy a dejar, si antes de 30 segundos no termina, le pongo pausa. Si después de 30 segundos le pongo pausa. Si no, continuamos. Miren. Entonces aquí ya mejoró esa parte, ¿se fijan? Donde aquí tenía una zona tentativamente de esfuerzos grandes, ya tengo una mejor distribución en la malla. Esto es un buen ejemplo. Entonces voy a volver a ejecutar el estudio. Para ver qué mejora obtengo en el resultado. ¿Okay? Voy a poner pausa porque ya sé que este va a tardar más, alrededor de 1 minuto. Antes de poner pausa, si se fijan o le dan aquí en menos o en más, se dan cuenta qué es lo que está haciendo. Está iterando y está resolviendo los contactos de superficie. Esto es lo que tarda más tiempo. ¿Okay? Bueno, voy a ponerle pausa y ahorita regreso. Ya terminó la simulación y nos damos cuenta que la distribución de los resultados que teníamos antes, muy grande por acá, se hizo pequeña. Y eso es de esperarse. Entonces, aquí un análisis que podemos hacer también a estos ejes, de seguro va a ser meterle un redondeo en esta parte para mejorar ahí la concentración de esfuerzos. Eso me está diciendo. Puedo ver qué tan drástico es el contacto en los dientes. No resultó ser muy drástico.
También podemos poner un control de malla en los dientes para que sea mejor, pero bueno, eso va a ser cada vez que se vuelva un poco más lento y más pesada la simulación. Acuérdense de esta herramienta de ISO superficies, donde se muestra a partir de qué valor. Por ejemplo, si tenemos 131 megapascales, todo lo que se visualiza está en 131 megapascales. ¿Se fijan? Aquí el elemento que está más cargado, que está sufriendo más, tentativamente, es la flecha de entrada. Esta flecha es la que debiéramos de reforzar. Los dientes, con este torque que le está entrando aquí, ni siente nada, ¿no? Ok. Podemos liberar un poco más nuestro ensamble y los rodillos, liberarlos. Le voy a dar suprimir. Ok. La bisagra, estrictamente le voy a dar editar y vamos a ver el símbolo. Ok. Aquí lo que me dice es que este bisagra lo que me permite es giro, pero no permite desplazamiento. Entonces, estos rodillos que ya había puesto, no los, estrictamente no son necesarios. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a hacer la prueba sin el rodillo y ejecutar a ver cuánto se tarda. Yo espero que tarde más, así que voy a poner la simulación. Le voy a poner pausa y si pasa más de un minuto, que fue aproximadamente lo que tardaba el otro, pues lo voy a volver a poner para que vean que sigue iterando y pues bueno, los rodillos te ayudan hasta cierto punto a mejorar esa parte. Así que voy a dar simular. Ya empezó y voy a pausa. Entonces realmente los rodillos no me dieron una mejora estrictamente. ¿Ok? Ya para terminar esta parte voy a hacer otro análisis de este mismo ensamble, pero me gustaría mostrarles esta opción. ¿Ok? Bueno, antes de voy a suponer que voy a poner otro de rodillo. ¿Ok? Estrictamente hablando, ustedes en sus casas seguramente han de haber dicho, oye César, pues es que en realidad el rodillo no es a lo largo de toda esta superficie, solamente en una parte, como venía en el modelo. Y eso es verdad. Entonces, aquí lo que necesitamos es partir. Entonces, aquí me ayuda, ¿sí? Aquí me ayuda poner un croquis. De hecho, fíjense bien, a ver si lo puedo hacer rápido. Estoy en el alzado, ¿ok? Y voy a crear un croquis. A ver si ahorita me sale. Porque esto casi no lo uso. ¿Ok? Voy a llevarme esta y esta al croquis con convertir entidades. ¿Mm? Ok, me va a decir que no está actualizada, pero lo que hice es, me hice un croquis ahí. Me vengo al estudio, sigue estando el croquis ahí. Voy a poner rodillo, no bisagra, perdón. ¿Ok? Y lo que quiero es partir. ¿Sí? Voy a utilizar el croquis. No sé si me deje seleccionarlo. Es esta cara. Sección. Uh, Creo que el croquis seleccionado debe pertenecer a la pieza que se baja. Ah, ya ven, ya ven, ya ven. Entonces, a ver, vamos a ver. Este croquis entonces no me sirvió. Una vez lo borro y voy a abrir la pieza. Habrá que tener nada más cuidado. Voy a tener cuidado, perdón, tendríamos que tener cuidado de poner el croquis, ¿sí? De poner el croquis en la posición correcta. Ahorita yo lo voy a poner ahí donde caiga. Según yo, te ayuda a tener esto. O sea, me refiero a la distancia de aquí a acá y la distancia en donde debería de ir la partición. ¿Ok? Entonces,
voy a dejarlo así, voy a guardar, voy a cerrar la pieza y vamos a ver si es cierto. Análisis 3, sujeciones, bisagra, partir, croquis, está, superficie y crear partición. ¿Ok? Ahí está. Entonces, se fijaron, creo una partición. Esto lo puedo hacer desde el modelado. O sea, la pieza sigue siendo la misma pieza. Creo que si me regreso acá va a estar. Obviamente ahí me di cuenta que no le di bien. La flecha sigue estando ahí, hice una línea de partición, eso es importante, la podemos hacer desde la pieza, ¿ok? Sigue siendo un sólido, pero la línea de partición me permite dividir una superficie en secciones. Entonces, esa división en secciones, ¿ok? Aquí pasó algo, ok, sí, claro, obvio, aquí la parte de la editar la bisagra que había hecho, pues cambió porque la dividí, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense, al dividir la pieza en secciones me permite de una misma superficie dividirla y hacerla un poquito más adecuada. ¿Ya vieron? Entonces, ya en antes de dar pausa, pues voy a crear la malla. Crear malla, botón derecho, crear malla y ejecuto el estudio para ver si algo cambia, ¿no? Pero bueno, entonces, recapitulando, ¿qué vimos ahorita? Vimos cómo excluir elementos de la simulación. Vimos cómo generar contacto entre componentes. Vimos la opción de rodillo y de bisagra y de cómo la partición me permite dividir una sección para poner restricciones solamente en una parte de una superficie. ¿Ok? Y pues bueno, un poco de ingeniería, pues vimos también cómo en esta parte nos requería, ya no dice acá, o en los demás, poner un control de malla. ¿Ok? Voy a ejecutar y con esto termino esta primera parte del ejercicio. Ok, terminé el estudio y sí cambió un poquito, sí cambió un poco. ¿Ok? Aquí aparece un poco de flexión. Entonces sí fue benéfico, fíjense. Aquí apareció un poquito de flexión, aparecieron esfuerzos que obviamente debían de estar porque esta zona o esta flecha está en voladizo. ¿Ok? Nunca, no se les olvide hacer un barrido, corte de sección, que nos permite hasta cierto punto pues ver cómo se ven las cosas por dentro, ¿no? Miren, aquí vemos claro cómo esta flecha en torsión está batallando bastante, como aquí un poquito de flexión y pues los dientes ni sienten nada con ese torque, ¿no? Es más torsión, aunque sí debo de mencionar que sí valdrá la pena hacer un estudio metiendo un control de malla en los dientes. ¿Ok? Bueno, esto está súper bien, es la primera parte. Sigamos, ¿ok? Voy a crear un nuevo estudio. Podemos crear cuantos nuevos estudios queramos. Estático, ¿ok? Ahí es un estudio y fíjense, voy a enseñarles un truco. Ya tenemos algunas cosas que ya habíamos hecho, ¿cierto? Entonces me voy a ir al estudio pasado y por ejemplo los materiales. Los selecciono presionando Shift, lo selecciono todo y pongo aquí copiar. Entonces me voy al nuevo estudio, piezas y le doy pegar. Entonces los materiales que había hecho y las exclusiones que había hecho me las toma en cuenta. ¿Ok? En particular este estudio lo voy a cambiar un poquito. Incluso vamos a ver si podemos también. Aquí las interacciones no van a ser necesarias.
Vamos a ver las sujeciones, si las podemos copiar. Nos vamos al nuevo estudio, botón derecho, pegar, y aparece. Entonces, eso está muy padre. Podemos copiar cosas de un estudio a otro, ¿ok? O incluso podemos copiar el estudio, según yo. No crear, no, no. Tenemos que copiar parte por parte. En particular, en este cierre de ejercicio de los engranes cónicos, no me quiero enfocar a ver ya contacto entre los engranes. Me quiero enfocar a ver qué es lo que pasa entre la cuña y el cuñero en el engrane. ¿Va? Entonces, lo voy a simplificar todavía más. ¿Qué quiere decir? Que en los engranes de 20 y las flechas de 20 las voy a excluir del análisis. ¿Ok? Y ahí lo voy a excluir. Este fijo que tenía lo voy a eliminar. Ya no sirve. El de bisagra, editar definición. Realmente la única bisagra que necesito es esta. El rodillo ya vimos que no lo necesitábamos, lo elimino. Y aquí hay algo importante, ya tengo los materiales, esto lo puedo minimizar. Aquí fíjense, aquí solamente tenemos dos piezas y quiero poner, o quiero estudiar qué interacción hay entre la cuña y el cuñero. Entonces, aquí, si yo lo dejo así, unión rígida, esto es como si fuera un mismo cuerpo, entonces no debo marcar diferencia. Entonces aquí, interacción global, le doy editar y le pongo contacto. ¿Ok? En teoría, ustedes podrían hacer esto para cualquier ensamble. El problema es que si dejan esto como global, todas las piezas entre sí van a o va a intentar analizar un contacto. Entonces se va a hacer mucho más tardado. Es mejor decirle en dónde queremos analizar contacto y que todo lo demás, si es que así lo aplica, lo dejamos como unión rígida. ¿Va? Ahora en sujeciones, bueno, esto de interacciones ya quedó las conexiones. Eh, Geometría fija, aquí lo interesante pues va a ser que vamos a suponer los contactos, no sé si estén del todo bien, en los dientes, más o menos del otro lado. Digamos que ahí estamos simulando que hay simulando el contacto entre el diente, ¿no? Aquí tal vez sí me conviene poner bisagra para que esto no se vuelva inestable, meter bisagra aquí, o es más, lo voy a dejar así, ¿ok? Entonces ya tenemos geometría fija en los dientes, está un poco raro que sea ahí, metemos bisagra aquí y le metemos el mismo torque que habíamos hecho anteriormente. Opción, seleccionamos la cara, volvemos a seleccionar la cara y decimos que son 200 Nm. ¿Okay? Recuerden que esta parte y la bisagra también podría haber hecho una sección para solamente seleccionar la parte donde está la bisagra, ¿no? Bueno, entonces en teoría ya está. Vamos a crear la malla. ¿Mm? Creamos la malla y ejecutamos el estudio. ¿Saben? 30 segundos, pongo pausa. Aquí vemos que hay esfuerzos ahora entre la cuña y el engrane. Entonces, el contacto sí funcionó. Para verlo un poquito mejor, voy a hacer un corte de sección en el alzado y vemos lo que sucede, ¿no? Lo interesante de esto hubiera sido tal vez meterle más carga, pero ahí vemos
que la interacción que hay entre la flecha y el engrane sí se está viendo. ¿De acuerdo? Aquí algo interesante sería aplicar un control de malla en esta zona para mejorar la malla, porque vean cómo se está viendo ahorita. Ahorita es una malla que en esa zona está muy grande. Entonces, así como les expliqué, esta zona o esta línea sería candidata tanto del cuñero como de la cuña para poner un control de malla. Pero aquí le voy a dejar este análisis y continúo con otro ejercicio. Bueno, continuando con los ejercicios de la clase, este video lo hice en varios días, pero bueno, este es el siguiente. Vamos a analizar ahora un tanque de buzo. ¿Ok? Este tanque, como les enseñé en clase, pues lo descargué. Lo pueden encontrar muchos objetos, muchos ensambles muy interesantes en GraphCAD. Así que, pues bueno, eh, este ensamble en particular tiene un par de trucos nuevos. Miren, vamos primero a ver qué tan detallado está el ensamble. Si viene su válvula, trae sus válvulas, su conector con O-ring, etcétera, ¿no? Viene la rosca. Entonces aquí es importante mencionarles qué objetivo vamos a tener. Y esto es muchas veces algo que se nos pasa cuando estamos queriendo hacer un análisis, ¿no? En el caso del ejercicio que vamos a hacer en particular, nos vamos a enfocar meramente en el tanque. Vamos a analizar qué tan resistente es el tanque a una presión con un material dado y vamos a analizar si las roscas que están aquí resisten. En particular, si nos acercamos, pues nos damos cuenta que las roscas del regulador y del tanque están modeladas tal cual como es en la realidad, y entonces podemos simular el contacto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya saben el flujo de trabajo. Tenemos nuestro modelo. Si aquí de repente se hace, le cuesta trabajo ya por el gráfico a mi computadora, hacemos un nuevo estudio, análisis estático, aceptar. ¿Ok? Bueno, para empezar, aquí viene la primera conclusión bien interesante. ¿Ok? Para poner materiales nos damos cuenta que una pieza tiene dos o incluso hasta tres objetos. ¿Ok? Y bueno, ¿eso por qué es? Bueno, aquí viene la conclusión. Voy a abrir la pieza para que ustedes la vean. Quiero abrir la pieza. Es esta parte, el adaptador DIN. Entonces me voy al modelo, adaptador DIN, lo voy a abrir para que lo vean. ¿Ok? Y me doy cuenta que tiene tres sólidos. Dos de ellos son los empaques y el otro es el cuerpo. Y hago un corte para que lo vean. Entonces, aquí entra una conclusión bien importante. Si nosotros queremos tener diferentes materiales dentro de una sola pieza, tenemos que tener diferentes sólidos. Esto permite a Solid asignarle no por pieza el material, sino por sólido. Entonces, en una sola pieza podemos tener varios sólidos y por tanto, al momento de observar cambios, okay, al momento de asignar material, porque no se cerró, está tardando en cerrar, ok. Al momento de asignar material, nos damos cuenta que podemos elegir diferentes sólidos. O sea, le podemos, perdón, elegir diferentes materiales para diferentes sólidos. O sea, podemos tener diferentes materiales para una sola parte. Aquí también nos damos cuenta que dentro de la modelación utilizaron superficies. Entonces, digamos que no nos dimos cuenta de nada. Y ahorita me voy a brincar el flujo de trabajo a hacer la malla, porque ahí es donde truenan las cosas. Entonces, voy a darle crear malla. Sí, ahorita, acuérdense, la idea era irnos a lo más grueso y acepto. Y me dice, el grosor no está definido para uno o varios vaciados. Ah, caray, ahí de entrada, ¿qué está sucediendo? Bueno, nos sale ese mensaje y esto tiene que ver
con que en algunos tenemos superficies. Entonces hay que buscar, aquí tenemos una superficie, ya sabemos que podemos excluir del análisis. Vemos que aquí hay superficies, excluimos del análisis, excluimos del análisis. ¿Ok? Tenemos aquí más superficies que podemos excluir. Podemos hacer múltiples selecciones. Vamos a ver si hay más. Acá hay otra. Con control creo que no me deja. Esta es la última. Excluir el análisis. Ya está. ¿Sale? Seguimos. Pues voy a volver a intentar malla. Malla. Y me voy a ir a malla gruesa. Ya estaba ahí. ¿Para qué le muevo más? Y acepto. Ya no me marcó ese error que tenía hace rato. ¿Verdad? Pero ahorita van a ver un problema que suele pasar cuando hacemos así de entrada o metemos un ensamble, sobre todo con piezas de diferente tamaño. Obviamente un O-ring es mucho más pequeño que todo el tanque, ¿no? Vean qué es lo que sucede. Son 21 objetos, obviamente le está costando más trabajo hacer el mallado. Lo estoy dejando ahorita, no estoy poniendo pasos porque quiero en particular que vean cómo suele llegar a tronar la malla, porque es algo muy común que nos sucede. Sobre todo cuando de entrada metemos un ensamble y así como va, queremos hacer un análisis. Recuerden, siempre hay que tener el objetivo de qué es lo que queremos analizar. Tenemos un ensamble muy complejo, con todas sus partes, muy detallado, etcétera. Pero solamente queremos analizar el tanque, solamente queremos analizar una rosca, pues entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene solamente analizar o dejar esos elementos, excluir lo que no necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces ahorita le está costando trabajo. Vamos a ver. Fíjense, lleva 1 minuto, 25 segundos, 26, 27, haciendo la malla. ¿Ok? La verdad, estoy esperando que truene. Voy a esperar 20 segundos. Ahí está. Creación de la malla. Y hay fallos. Entonces voy a aceptar. Fíjense bien. Malló solamente algunas partes. Y aquí me doy cuenta que faltó. Que aparece en rojo todos los elementos que no pudo mallar. ¿Ok? Bueno, esto en principio, si se fijan, este elemento tiene detalles pequeños o lo que sea. Entonces, si yo pongo una malla muy gruesa, pues para el tanque es bastante buena, pero para un elemento mucho más pequeño, pues no lo alcanza a mallar. La malla no tiene los elementos lo suficientemente pequeños para mallar el objeto y entonces existe un fallo en la malla. Entonces, aquí de entrada, cuando nos pasa eso y cuando tenemos elementos de diferente tamaño, pues irnos a una malla muy grande nos puede generar este problema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué sucede ahora cuando le voy a poner malla, voy a volver a crear la malla, ¿ok? Pero ahora me voy a ir a fino. ¿Ok? Nomás fino, voy a aceptar. ¿Ok? Aquí sí voy a poner pausa porque a lo mejor va a tardar mucho más tiempo y voy a regresar justo cuando termine. Les voy a decir más o menos cuánto tiempo fue. Entonces pongo una pausa ahorita. Justo acaba de terminar la malla y ahora falló con un solo elemento. Le voy a dar a aceptar. Entonces me doy cuenta que este elemento que antes había fallado, ya lo pudo mallar, pero me falló con otro. Me falló con la válvula, me falló con un elemento acá pequeño. Si se fijan, si yo sigo haciendo la malla más pequeña, pues seguramente eh, voy a lograr completar la malla, ¿no? Pero bueno, en este caso no voy a continuar haciendo la malla más pequeña. ¿Por qué? Porque solamente me interesa el elemento de la válvula y el cuerpo. Entonces ahorita literalmente voy a
a eliminar o voy a excluir del análisis todos los elementos, de la válvula. Este, este no, este sí, ta, este se va, este también. Los voy a excluir el tanque, incluso voy a excluir el capuchón. Este se va, tanque no, pero la parte de abajo sí, no me interesa tenerlo. El asiento de válvula y todos estos los voy a excluir del análisis. ¿Okay? Ya lo excluí. Obviamente al excluirlos tengo que volver a mallar. Entonces voy a crear otra vez la malla. Solamente con los elementos que voy a trabajar, ¿no? Acuérdense que aquí es curvatura en combinado, está bien, te ayuda a tener elementos de diferente tamaño. Fino, ya no le muevo, lo más que suficiente. Solamente voy a hacer mallado de 2 objetos ahora. Y espero que sea un poco más rápido. El pasado tardó aproximadamente 1 minuto y medio, 1 minuto 40 segundos. Ahorita el que está costando trabajo principalmente es esta válvula, ¿no? Por los detalles pequeños que tiene. Ya, ya ¿okay? Bueno, entonces ya vimos un aprendizaje aquí que tiene que ver con el tamaño de la válvula, del tamaño de la malla respecto a elementos pequeños. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a poner el material, que es lo que nos hace falta. Entonces, aquí tenemos la válvula, vamos a seleccionarla de acero aliado, nos vamos al tanque, vamos a seleccionarlo de un aluminio tentativamente, vamos a seleccionar aluminio, aleaciones de aluminio y vamos a agarrar la 6061T6. Es esta de aquí. Aplicar, cerrar. Entonces, nuestros únicos dos sólidos que vamos a estudiar, pues ya tienen el material. ¿Okay? Conexiones. En este caso, solamente tenemos dos elementos. Entonces, podemos editar la definición y decir que haya contacto. ¿No? Ah, perdón, voy a tener que volver a mallar. Bueno, ya, al fin de cuentas ahorita lo voy a dejar así. ¿Es contacto? Sí, claro, porque la malla cambia. Si son dos elementos separados, la malla va a ser una malla para un elemento y otra malla para otro elemento. ¿Okay? Bueno. Sujeciones. Aquí, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, eh, vamos a ver. Primero voy a analizar la rosca. Bueno, ya es que ya dejé este elemento, ¿no? Primero voy a analizar la rosca. Entonces, ¿de dónde voy a sujetar el tanque? Entonces, voy a asumir dos cosas. Una, que esta válvula va a subir, ¿de acuerdo? Pareja, o sea, sin desequilibrio. Entonces, sobre estas caras voy a elegir rodillos deslizantes para asegurarnos que esta salga en vertical, ¿de acuerdo? Y voy a fijar el tanque en el cuerpo. Obvio, el tanque, digamos, lo que les estoy diciendo de sujeciones, geometría fija, y voy a sujetar el tanque aquí. Obviamente, cuando quiera analizar el tanque, esta restricción no me va a servir porque lo que quiero ver es cómo se va a inflar el tanque. Pero para analizar las cuerdas, voy a sujetarlo de aquí, que le va a dar más estabilidad. Voy a darle rodillos deslizantes en las caras para asegurarnos que esta válvula va a salir vertical. ¿Ok? Tentativamente. Bueno, aquí hay un detalle interesante. Calidad de malla, si le puedo poner extract, ocultar, ahí está. Quiero hacer un corte de sección
a ver si me deja. Ujú. Bien. Cuando yo le dé presión, le voy a dar aquí la carga que lo voy a meter aquí adentro, es presión. Yo voy a hacer una presión sobre la cara interna de la válvula y obviamente sobre todas las paredes del tanque. En particular, en este primer análisis, pues solamente en esta zona es donde me interesa, ¿no? Lo que quiero que noten es que si yo meto una presión y no pongo estas restricciones de rodamiento, pues las componentes de fuerza de la rosca que va a haber me pudieran desequilibrar la válvula. Y entonces, recuerden que el programa es iterativo, pudiera diverger y no llegar a una solución. Entonces, esta es una manera tentativa de ayudarle a que encuentre una solución más rápida. Entonces, ya quedó fijo, le metimos rodillos, ya está interacción contacto. Uh-huh. Cargas externas, le vamos a meter una presión. Ahora, ¿sí? Si recuerdan o si tienen información, pues un tanque de buzo estándar de aluminio anda operando alrededor de los 3000 PSI. Sobre esta cara le voy a meter una presión de 3000 PSI. ¿Acepto? ¿Ok? Y lo que seguiría ahora sería volver a mallar. ¿Ok? Y así. Espero no se tarde mucho. Y les voy a enseñar ahora una nueva opción. Cuando tenemos cargas muy grandes, como esta que acabo de poner sobre elementos, cuando sabemos que vamos a tener grandes desplazamientos, el solver tiene una solución, tiene una opción que hay que seleccionar para, para la opción de grandes desplazamientos. ¿Ok? Entonces, bien, ahí está. Esto se pone aquí, botón derecho, es propiedades, propiedades. ¿Ok? Y hay que poner grandes desplazamientos. Esto nos permite, es más lento el solver, pero nos permite hacer la simulación cuando el cuerpo está teniendo grandes fuerzas y obviamente grandes fuerzas generan grandes desplazamientos dentro de los nodos, permite llegar a una solución. Si este no lo ponen, en automático les va a pedir que lo pongan si es que el software detecta que hay grandes desplazamientos. Ahorita me estoy adelantando. Entonces le voy a dar a aceptar. Ya tenemos todo, tenemos materiales y lo que nos queda ahora, lo voy a guardar, es simular. Vamos a que lo guarde y vamos a simular y aquí voy a poner una pausa en lo que termine de simular porque en particular ayer lo resolví, les puedo poner el resultado directo, tarda varios minutos. ¿Okay? Entonces voy a dejar un momento en que el software termine y regreso en unos instantes. Les comento, fallando estudio. Curiosamente ayer hice algo similar, no falló. De hecho, aquí lo podemos ver. El estudio hice básicamente lo mismo. La diferencia es que dejé, digamos, la parte de abajo. Dejé pico, rodillo, interacción de componentes. Ujú. Eh, Este lo dejé porque la parte de abajo pues era unión rígida, presión 13, 3000 PSI. Y fíjense, curiosamente, pues llegamos a un resultado. Pero yo creo que está bien que haya sucedido esto para, para ver qué otras alternativas, porque suele pasar, ¿eh? O sea, lo haces de una misma manera, lo repites de la misma manera y truena. ¿Ok? Tal vez pequeñas diferencias en la malla, por ejemplo. Yo tenía ahorita tentativamente la teoría de que, como les dejé hace rato, solamente puse presión acá. Entonces, el software truena cuando detecta un desplazamiento incremental muy grande. Entonces, como solamente puse la presión en la válvula y no puse presión en lo demás,
pensé que pudiera hacer eso. O sea, y entonces pues valdría que todo esté bajo la misma presión. Entonces hace rato, pues en el de ayer, pues sí puse la presión en todo el cilindro, aunque de igual manera lo puse restringido en la superficie exterior. Entonces pudiera hacer eso, miren, y pues vemos que a a la rosca realmente no le pasa nada y sí se simula el contacto. No del todo bien, y se hace cosas raras, pero si se fijan, todo se expande, ¿no? Si se alcanza a ver. Y aquí viene un pequeño paréntesis. Muchas veces, cuando queremos ver cómo se está deformando, en automático ahorita me dio escala 1, ¿sí? Pero nosotros ahora podemos ponerle escala definida y ahora aumentar la escala y ver 5 veces la deformación y ver qué es lo que está pasando. De una manera exagerada, eso nos ayuda, ¿no? Vamos a ver. ¿No? O sea, vemos que la rosca sí está fija y que la interacción de la presión que le llega a la parte inferior de la válvula sí hace contactos y puntos de contactos. Incluso hasta es razonable. Cada vuelta, digamos que la fuerza se termina transmitiendo por la rosca interna. Entre más retirado estoy, la rigidez de la cuerda, por decir así, o la rigidez del elemento es menor y por lo tanto carga menos. Esto es, en pocas palabras, que las primeras roscas son las que cargan más y de ahí en adelante va cargando menos. Entonces, esto que estamos viendo aquí es tentativamente congruente con lo que esperamos. ¿Ok? Pero bueno, esto no me ayuda mucho porque ahora, frente de ustedes, pues esta cosa no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue ahorita le puse presión, puedo incluso ponerle presión también aquí al tanque, pero pues bueno, eso no ayudó, no, me está fallando. Entonces, muchas veces suele pasar eso y hay que jugar con esto, con propiedades, y podemos jugar, ya pusimos grandes desplazamientos, podemos poner, este, activar estas, o incluso podemos cambiar de forma de análisis. ¿Ok? Directo, ajá, para problemas grandes, etcétera. Ahí hay veces que nos ayuda. No sé la diferencia entre uno de estos, o sea, no conozco la matemática que está detrás de ellos, pero una alternativa pudiera ser cambiar el solver. Entonces voy a intentar y eh, nos vemos en un momento a ver qué nos dio y les digo qué resultado tuve. Y viene otra parte. Muchas veces estamos interpretando que esto hace algo de una manera en que entonces hay veces que nos conviene relajarnos un poco con la fuerza, no que necesariamente digamos no puede dar un resultado, pues lo que quiere decir es voy a bajarle la presión dramáticamente y ver que con esa pequeña fuerza está llegando a un resultado, o sea, está pudiendo ejecutar un estudio. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerle mucho menos y ver qué es lo que sucede. En general no debería de tener problemas y puedo darme cuenta ya si no es algo por exagerado de la fuerza o algo interno. Si ahorita falla con una pequeña fuerza, con una pequeña presión, pues puede ser otra cosa que estoy omitiendo en la configuración, pudiera ser. Entonces voy a generar el estudio. ¿Ok? Voy a ponerle pausa y les muestro qué resultado me dio.
¿Ok? Fíjense bien, ya logré no moví absolutamente nada de la configuración y lo único que hice fue dejar con el estudio estático 1 que había tenido un buen resultado, solamente dejé el tamaño de la malla igual. ¿Cómo podemos dejar el tamaño de la malla igual? Botón derecho, voy a darle a crear malla, obviamente sí cambio la malla, y entonces parámetros de mallado. Entonces aquí yo me di cuenta que el tamaño de malla que utilicé es 1.10 con el elemento más chico de 0.55. Entonces, cuando me vine para acá, ¿sí? Lo que hice fue dejar el mismo tamaño. Si recuerdan, 1.1 y 0.055. ¿Ok? Eh, Creo que también es basada en curvatura. Malla, sí, basada en curvatura en combinado. ¿Ok? Entonces, aquí, este es el problema tal vez más difícil que van a resolver, más complicado en el sentido de obtener un resultado. Lo dejé en 300 PSI, pero hace rato, igual con esa misma cantidad, este, falló. Entonces, lo único que varié fue cambiar la malla. Entonces, aquí tentativamente pudiéramos concluir que lo que nos está fallando de alguna manera es que hay puntos donde la malla o tiene puntos muy pequeños que se forman mucho, posiblemente, miren, como aquí, posiblemente por que la válvula no está completamente en la mejor posición respecto del tanque. Miren, entonces no me animaría a decir que este es un buen resultado. O sea, si me falla a 300, si me falla a 3000 y ahora no me falla a 300 porque cambié el tamaño de la malla a un poco más grande de como la tenía anteriormente estaba un poco más fina, perdón. Entonces, pues ya no me gusta el resultado, pero bueno, al fin de cuentas se ve un poco, o sea, me mantengo en pie, se ve moderadamente un buen resultado respecto a lo que podría esperar de un contacto entre las dos roscas, aunque no me quedo contento con esto, ¿no? Ahorita puedo cambiarlo a 3000 y ejecutar el mismo resultado y obviamente vamos a ver qué pasó. Eh, y bueno, voy a poner pausa, ya nomás les voy a platicar, no voy a seguir trabajando en esto. No voy a seguir dando conclusiones y me voy a ir a la parte 2 de este ejercicio que es analizar el tanque, que eso va a ser un poquito más fácil. Entonces voy a ejecutar el estudio, ahora sí con 3000, ¿ok? Y pues bueno, lo malo es que todo varió solamente con cambiar el tamaño de malla y lo peor es que es a una malla más grande. Entonces, eso quiere decir que hay alguna interferencia, alguna intersección, algo que no está bien en el modelo entre las dos roscas. Tal vez faltaría girarlo un poco, etcétera. ¿Va? Entonces voy a poner una pausa y ahorita regreso. Ok, pues sí, eh, el programa funcionó, así como lo teníamos, el estático, con 3000 PSI. Entonces aquí la conclusión de nuevo es, hay que cuidar la posición, eh, que posiblemente al hacer una malla más fina genera un elemento más pequeño que se termina deformando mucho y eso hace que termine tronando el software. ¿Va? Bueno, vamos a continuar y cerrar el ejercicio ahora analizando solamente el tanque. Entonces voy a poner el botón derecho, puedo copiar el estudio y decir, quiero ahora un estudio 4, todo se copia hasta análisis estático, no tenemos muchas cosas que definir. Bueno, aquí realmente lo que vamos a hacer es estudiar solamente el tanque, entonces más bien es quitar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el rodillo ya no lo vamos a necesitar, ¿ok?
la cuestión fija la tenemos que cambiar. La interacción entre componentes también va a eliminarse. Aquí, este no era un buen ejemplo de, de copiar estudio, pero bueno, mostré cómo se hace, ¿no? Entonces, aquí el tanque, válvula, y tenemos que encontrar la válvula. Aquí está la válvula, va a estar fuera, excluir el análisis, ¿ok? Eh, la conexión, pues ahorita no hay conexión porque ya quedó solamente una pieza. Vamos a trabajar un poquito más la presión. Ahora voy a hacer un corte plano, vamos a ver ahí, en donde voy a meter presión a todo. Entonces, la presión de 3000 va a estar también en la parte de abajo. ¿Mm? Ya tenemos presión en la parte de abajo. La geometría fija que teníamos, en lugar de ser en la cara que teníamos externa, vamos a simular que es en la parte de las roscas, ¿no? Tentativamente aceptamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos presión, estamos asumiendo que el tanque está sujeto desde el regulador y pues ya podemos ejecutarlo. Bueno, vamos a crear la malla, no va a tener ningún problema, quedó el mismo tamaño de malla que hicimos hace rato, si se fijan. Vamos a ver qué pasa, debe ser mucho más rápido el estudio. Ya tenemos la malla, ¿ok? Y vamos a ejecutar el estudio. Dejamos los mismos grandes desplazamientos porque no sabemos esa presión cómo le va a afectar. Entonces, vamos ahorita a analizar estos resultados. Eh, Fíjense, respecto a von Mises, ahorita voy a enseñarles cómo agregar un nuevo tipo de resultado. Vemos von Mises, mostrar material que utilizamos, sólido, ¿dónde está estanque? Editar material. Fíjense bien, es un acer, no, es un aluminio 6061. Vemos que el límite, ¿sí? En la tensión es de 240 megapascales, ¿sí? Y el límite elástico es de 215. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué valores tenemos. Editar definición, nos vamos a megapascales, está en automático en escala real. Aquí incluso nos conviene subirle un poquito para ver cómo se deforma y la forma en que se deforma. ¿Ok? Le podemos dar animación. Pues vemos que se está inflando como pensamos que sigue inflando, ¿verdad? Incluso hasta aumenta un poco su longitud. Obviamente lo estamos viendo 3 veces aumentado lo que sucedería, ¿no? Vemos que la parte de la válvula, sobre todo la parte que está cerca, no tiene esfuerzo. El principal esfuerzo que está sucediendo es en la parte cilíndrica. ¿Ok? Quedamos que era alrededor de 200 megapascales, ¿verdad? Entonces voy a darle identificar valores, pero voy a quitar el corte. Se lo quitan aquí en recortar sección. Acuérdense restablecer. ¿Ok? Y vamos a identificar valores. ¿Qué valores tenemos? Miren, tenemos 438 megapascales. O sea, esto está súper cargado. Entonces, para no andar batallando, decir, ay, es mayor o menor, les voy a enseñar cómo crear un nuevo estudio y en particular algo que se llama factor de seguridad. El factor de seguridad es qué tanto eh, el esfuerzo de von Mises supera nuestro límite, en este caso el límite de excedencia, que es el que quiero conocer. Entonces, botón derecho, ponemos aquí definir un trazado de factor de seguridad. Entonces, aquí es todos los sólidos.
Aquí definimos cuál es, que es el criterio de von Mises. Eso lo van a ver más adelante, esto lo van a ver más adelante. Entonces, bueno, en pocas palabras, von Mises es lo que tenemos aquí, lo que calculamos, y tenemos un esfuerzo límite. Si esto lo volteamos, obviamente el límite debe ser mayor al esfuerzo que tenemos. Si es mayor de 1, o sea, debe ser mayor porque esto debe ser menor, porque esfuerzo de von Mises debe ser más pequeño que el límite. Si lo invertimos, o sea, que el límite quede arriba y von Mises quede abajo, ¿vale? Eso se va a llamar factor de seguridad y debe ser mayor de 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que el límite sea mucho más grande que von Mises, ¿no? Entonces aquí le damos siguiente y ponemos aquí el límite elástico del material. Podemos poner el esfuerzo último o algún otro valor de esfuerzo que queramos. El valor lo dejamos en 1. Vamos a poner megapascales. Ok, fíjense, aquí está el límite elástico, es 215, está sacado del material. Le damos siguiente, ya el que sigue es dejarlo en 1. Entonces nos damos cuenta que básicamente todo el tanque, vamos a ver cómo está, tiene un factor, miren, aquí, valor, factor de seguridad, aquí la tiene. Vamos a poner tal vez una isosuperficie, isosuperficie, valor ISO. Ya sé qué pasó, miren. Voy a editarlo. Establecer límite superior. Ok. Hay unas zonas en donde el factor de seguridad es muy alto. Entonces, para que se vea mejor, voy a poner 1. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a dejar 1 en azul y todo lo demás para abajo. O sea, si es 1, quiere decir que es 1 o mayor. Entonces, voy a dejarlo así. Voy a poner ahora identificar valores. Y me doy cuenta que hay zonas en donde el factor de seguridad, por ejemplo, aquí es de 0.47. ¿Ok? Miren, 0.53, 0.47. Voy a hacer una isosuperficie, o sea, voy a hacer un corte de sección. ¿Ok? Y voy a ver cómo está la parte por dentro, ¿no? O sea, obviamente esta zona es 1, factor de seguridad 1 mayor. El resto, no me gusta que cuando hago isosuperficie, cuando quiero sacar, pues no me deja, ¿no? No me deja ver cuartos por dentro. Entonces voy a quitar el corte y voy a ver si me deja hacer una isosuperficie. ¿Ah? Y voy a poner 1. Entonces ahí es todo lo que es para arriba de 1. Ahí muestra el factor de seguridad, o sea, de 0.56, digamos 0.6 de factor de seguridad para arriba. Quiere decir que todo esto de adentro tiene un factor de seguridad menor a 0.6. Vamos a poner un 0.5. Entonces aquí tenemos zonas en donde incluso el factor de seguridad es menos de 0.5. Voy a poner un 0.55. Entonces aquí una conclusión bien importante es que este tanque a la presión o al material, tenemos aquí una conclusión de ingeniería. El factor de seguridad es menos de 1. Está tremendamente cargado. Entonces, o el material no va a ser aluminio 6061 y tenemos que meter otro aluminio, que no me consta que realmente los tanques se hagan con ese aluminio, o tenemos que engrosar las paredes, porque de esta manera a 3000 PSI no va a funcionar. ¿Okay? Entonces, yo considero que aquí podemos terminar este ejercicio. Tengan en cuenta, eh, tengan en cuenta el problema de la malla que vimos hace rato. Así que si de entrada no les da, o no pueden hacer una simulación, intenten girar un poquito de esto. Si no les da, no se angustien mucho. Esta parte o la simulación de la rosca interna creo que es la más complicada que vamos a realizar en este primer curso. Bueno, pongo una pausa y regreso en unas horas a el tercer ejercicio.
Me había preguntado hace tiempo cómo esto funciona. Entonces quitamos los componentes de Toolbox. ¿Mm? Este de aquí ya le voy a quitar esta pieza, le voy a regresar a que no sea transparente, excluir los componentes de Toolbox. Aquí puedo empezar a quitar cosas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es, digamos, la base del amortiguador, también le voy a dar cuello, que no se vea. Aquí hay unas piececitas pequeñas que vienen siendo el retén de la rótula. Esta es una rótula que de hecho originalmente las tenía, pero tenían errores de construcción y se las quité. Entonces aquí podemos evitar o excluirla, pensando en que si son componentes pequeños, recuerden que me puede dar problemas al momento de hacer una malla, ¿no? Ahí está. Tentativamente eso. Todo lo demás se mueve. Entonces, pues bueno, ya tentativamente vamos bien. Así, vertical. Entonces ya están todos los materiales. Recuerden de esta pieza, definirla que sea nylon. Entonces ya tenemos materiales en todo, ya excluimos lo que podemos excluir. Empiezan las conexiones y aquí viene lo nuevo. La unión global va a ser rígida, pero si dejamos unión global rígida, ¿okay? Esto implicará, me voy a acercar, que este émbolo y esto queden unidos rígidamente. Aquí hay un pequeño gap entre el cilindro tal vez, pero corremos el riesgo que también el vástago y el pistón o el émbolo me lo una con el cilindro, ¿verdad? Entonces aquí hay una conexión bastante interesante que le voy a dar botón derecho, interacción entre componentes, le voy a decir libre, o sea, no quiero que haya interacción entre estos componentes, que va a ser este de aquí. Déjenme quitar el corte. Hay veces que cuando hace corte no me deja seleccionar bien. Botón derecho, interacción entre componentes, libre, y selecciono este componente de aquí y el cilindro. ¿Ok? Y le doy a aceptar. Entonces ya tengo ahí una interacción este, entre esos que no me afecta. Sujeciones, botón derecho, voy a hacer geometría fija, voy a suponer que está fijo acá en la rótula inferior, ¿okay? Y también voy a hacer que está fijo en la base del resorte. Esta asunción o esta suposición de que está fijo en la base del resorte es porque aquí hay una pieza que quité. Entonces, si quito esa pieza, pues debo de poner la acción correspondiente, ¿no? Aquí pensando en dejar el resorte lo más estabilizado posible, ya está fijo. Luego queremos que el vástago eh, tenga una acción de corredera, o sea, que tenga, digamos, una guía. Entonces le voy a dar botón derecho, le voy a dar rodillo, pero no voy a seleccionar rodillo. Voy a irme a avanzado y voy a seleccionar sobre cada cilíndrica. Y aquí voy a seleccionar esta acá. ¿Ok? Y voy a decir que no tiene giro. Va a tener posibilidad de desplazarse verticalmente, pero sin giro. Y eso es algo que me interesa porque le va a dar estabilidad. Sabemos que propiamente el cilindro o el amortiguador pues, pudiera girar, pero en realidad no gira. Es difícil que gire por sí solo, pero no está restringido. Entonces, ahorita, simplemente con esta restricción, evitamos el giro, pero permitimos el movimiento vertical. Aceptamos, entonces tenemos fijo, geometría fija. Ok, cargas. Y voy a poner una fuerza sobre la rótula superior. Vamos a meterle unos 20 kilos de entrada. Y vamos a ponerle dirección seleccionada y elegimos alguna arista que sea vertical.
fijan, ahí es para arriba, hay que cambiar dirección, invertir dirección para que la fuerza se haga hacia abajo. ¿Ok? Bueno, entonces tentativamente ya está, ya tenemos todo, ya sacamos las interacciones respectivas, es decir, definimos dónde está fijo, definimos la acción de, de guía cilíndrica o de corredera lineal, que en este caso la omitimos al decir que entre estos dos, entre este elemento y este elemento, fueran libres. En realidad no son libres, pero hay una acción que te permite que esto baje centrado igual la que hay entre el émbolo y el cilindro, ¿no? Entonces esto de aquí te simula eso, pero sin que estén unidos. Tentativamente ya estamos listos para hacer la malla. Creamos una malla. ¿Mm? Parámetros de mallado. Aquí creo que lo hice 9.2, 4.6. Ahí está. Más o menos fina. A ver si no se tarda mucho. Ahí está el mallado. Y le pueden adelantar, obviamente. No sé si ponerle pausa. Según recuerdo, no era tan complicado. No, ahí está la malla. Solid, vamos Solid, me vas a obligar a poner pausa. Ahí quedó. Todos los elementos quedaron mallados, los puedo ver aquí. ¿Ok? Entonces ya lo que queda ahora es simplemente hacer la simulación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a obtener ahorita cuando le pique aquí ejecutar este estudio? A ver, quiero saber qué siente el resorte, cuánto se deforma, cómo están los esfuerzos, qué reacción hay acá, cuánta fuerza sobre todo se necesitaría para que esta superficie toque con esto. Yo ahorita puse arbitrariamente, caray, editar definición, le dejé un newton, sí, le dejé un newton, entonces, perdón, habíamos quedado que 20 kilos, está, 20 kilos, y acepto. Entonces ya tengo 20 kilos. ¿Por qué no tengo que mallar? Porque 20 kilos es condición de frontera. Entonces, no me afecta la geometría, no me afecta, o sea, el poner una fuerza no me afecta la malla, ¿no? Entonces, lo que sigue ahora es hacer el estudio. Vamos a hacer el estudio, vamos a correrlo. Y aquí sí voy a poner una pausa. Aunque no recuerdo si se tardaba mucho o poco, pero pongo pausa. Listo, ya terminó. Tardó poquito más de un minuto la simulación. La simulación me la está dando 3.94 veces aumentada. Vamos a cambiar esto en editar definición. Le ponemos megapascales, escala real, configuración, modelo, malla, para que se vea bien. Y acepto. Vamos a simularlo a ver qué tal se ve. Esto es con 20 kilos. Ok. Esto es congruente. De hecho, más adelante en ingeniería mecánica van a ver cómo se diseñan resortes. Y en particular los resortes, miren, voy a poner ahorita una pausa. Bueno, voy a quitar la animación y voy a hacer un corte de sección. Recorte de sección. Pero en un plano vertical. Vamos a poner un plano vertical. Este plano, por ejemplo. Cambio de lado. Acepto. Bueno, más adelante, cuando vean estudios de resortes, se van a dar cuenta que los resortes, cuando se comprimen, este es un resorte de compresión, sus esfuerzos principales están en esta zona, en la parte interior, y a partir de ahí es donde se diseña. ¿Ok? Creo que puedo hacer la animación, ¿sí? Y podemos ver cómo la parte interior del resorte es la que suele cargarse más de color. Voy a intentar poner una superficie, digo, perdón, un punto,
nada más para ver si podemos notar esto que les digo, ¿no? Vean aquí, y tenemos 117 megapascales, mientras que en la parte externa tenemos 91 megapascales. Vemos la parte superior, tenemos 100.7 y la parte inferior tenemos 101. Entonces, si lo notan, la parte interna del resorte es la que está siempre más cargada, ¿no? Más adelante van a ver, pues no esperamos que analicemos esfuerzos ahorita. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Les enseño una cosa también interesante. Voy a quitar recorte de sección. ¿Mm? Restablecer. Ok. En este caso, no puse desplazamientos grandes porque me está quedando claro que la parte de grandes desplazamientos es entre un intervalo de tiempo y otro un desplazamiento muy grande. No se refiere a un desplazamiento macro. Aquí vemos que hay un desplazamiento macro. De hecho, podemos mostrar cuánto bajó el resorte con esa fuerza de 20 kilos. Editar definición. Podemos dejar el resultante, va a ser lo mismo porque no tiene otro grado de libertad, o podemos dejar en el eje Z el desplazamiento en Z, milímetros, escala real, configuración, malla, y aceptamos. Y pues nos damos cuenta que con, eh, que con 20 kilos, esta parte de aquí, el resorte, baja, está negativo, 8.629 milímetros. O sea, 20 kilos comprime a este resorte esta cantidad, menos 8.629 milímetros. ¿Okay? También es importante mostrar que aquí no utilicé en propiedades, no utilicé grandes desplazamientos, pero sí seleccioné calcular fuerzas de cuerpo libre. ¿Esto por qué? Ahí les va. Entonces, aquí voy a poner botón derecho y ponemos aquí algo que se llama fuerza resultante. Entonces, sobre esta cara, sobre esta cara, le voy a poner fuerza de reacción y le voy a dar en kilogramos actualizar. Entonces, si se fijan, aquí la fuerza en Z es 20 kilogramos. ¿Esto es de sorpresa? No. Acá abajo hay 20 kilogramos porque acá arriba hay 20 kilogramos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería un problema a resolver? Sería, bueno, ¿cuál es la fuerza necesaria para que esta superficie tope con esto de aquí, ¿no? O sea, que recorra, digamos, unos 34 milímetros para dejar un pequeño margen de error, ¿verdad? Entonces, eso va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, ahorita recordamos, vimos cómo se simula, dónde están los esfuerzos en el resorte y cómo obtener un desplazamiento y una fuerza de reacción, ¿va? Voy a hacer otro estudio a partir de este. Voy a copiar el estudio y le voy a llamar estudio 3. ¿Okay? Análisis estático. Y pues bueno, esto lo hago para no tener que cambiar muchas cosas. Los materiales siguen igual, las interacciones siguen igual. Para no tener que copiar todo esto, lo voy a seguir manteniendo igual. Nada más que en lugar de tener una fuerza, esta fuerza la voy a eliminar. ¿Okay? Y ahora lo que le voy a dar es un desplazamiento. Entonces le voy a dar aquí sujeciones. Agarro cualquiera, por ejemplo, deslizante, y me voy a ir avanzando. ¿Okay? Y voy a decir, esta cara sobre cara plana, de hecho aquí sobre cara plana, selecciono esta cara y digo, te vas a desplazar normalmente 34 milímetros. Ahora fíjense, no estoy dando fuerza, estoy induciendo un desplazamiento. Y voy a decir que esta cara va a bajar en esta dirección 34 milímetros. Con la deformación que lleve en el resorte. Y acepto. ¿Okay? La malla
va a ser la misma, no cambio la malla. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a simularlo, pero ahora induciendo un desplazamiento. ¿Qué me va a permitir eso? Que al momento de calcular la fuerza de reacción en la parte del resorte, me diga cuál es la fuerza máxima que le va a llegar o que le puede llegar al resorte para cerrar este espacio y por tanto podemos identificar cuál es la capacidad de este resorte en particular, ¿no? Bueno, voy a simularlo y aquí pongo una pausa. Listo, ya quedó la simulación. No me fijé cuánto tiempo tardó, pero fue relativamente rápido. Aquí les comento una situación que el software me preguntó. El software me pidió que calculara o que cambiara la opción a grandes desplazamientos. Ustedes le pueden decir que sí y en automático el software cambia y les da un resultado. Aquí la cuestión que quiero mencionarles, yo le dije que no. Y la cuestión es la siguiente, si nosotros le damos en propiedades y ustedes le ponen grandes desplazamientos, al momento de generar grandes desplazamientos ya no calcula fuerzas de cuerpo libre. Entonces, es grandes desplazamientos o calcular fuerzas de cuerpo libre. Entonces, yo le dije que no, a expensas de ver qué es lo que sucedía, pero dio un buen resultado. Si se fijan en los desplazamientos, ya le voy a quitar la parte. A mí me cuesta trabajo que lo máximo sea azul. Voy a poner editar definición y que sea el resultante, ¿no? Fuerza resultante, digo, desplazamiento resultante, se va a cambiar lo rojo por azul, no pasa nada. Y entonces me doy cuenta, si le doy aquí en identificar valores, que la parte de abajo, así como lo asumí, fue básicamente de 34 milímetros. Es lo que bajó. 34 milímetros fue lo que bajó los elementos, que fue el desplazamiento que yo le di. ¿Se fijan? Nosotros le dimos que bajara acá 34 milímetros y fue lo que bajó 34 milímetros. Entonces, si yo le doy botón derecho, enumerar fuerza resultante y selecciono esta cara, actualizar, entonces me dice, le voy a poner en el sistema de kilogramos, me dice justamente lo que quiero obtener. Esto significa que el resorte para comprimirse 34 milímetros requiere 79 kilogramos fuerza. Entonces ya encontramos cuál es la máxima capacidad de nuestro amortiguador. Ahora, ahí ya andamos terminando el ejercicio. Uno es dar fuerza y otro es dar desplazamiento y analizar qué es lo que pasa con el resorte, ¿no? Aquí pensando un poco más en ingenieril y un poco más de que ustedes tengan un poco más de referencias, me gustaría ver qué material está hecho el resorte. Entonces aquí voy a ver el material, este es el resorte, voy a editar material y me dice, voy a ponerle en megapascales, me dice que este material es un módulo elástico de 218, por decir así, 218 megapascales, no, gigapascales. Ajá. Tiene un límite elástico de 685, un límite de tracción de 835, mm, y tenemos límite o módulo de torsión, módulo de cortante de 85 eh, gigapascales, ¿va? Entonces, es un material que lo editaron. Aquí sería interesante comparar con un material con el que se fabrican los resortes. Y este material se llama, por ejemplo, es el ASTM A228, que aquí ya lo tengo abierto para no tardarme mucho. Este es un proveedor, voy a cerrar esta parte, de resortes, que fabrica resortes, materiales para resortes. Entonces tenemos al ASTM A228, que es el que lo conocen como alambre piano
o alambre de instrumento musical, es el primero que tenemos, es muy común, es el que más se usa para resortes, ¿ok? Y vamos a ver cómo está en comparativa con nuestro material. Y entonces, este resorte es de 8 milímetros. Aunque aquí no llega, el esfuerzo último para 18 milímetros está entre 1586 y 1758 megapascales. El resorte que están poniendo ellos es de 685, o sea, es no, de esfuerzo último, perdón, el que nos importa es el esfuerzo último, es de 835. Quiere decir que están utilizando un resorte en cuestión de límite de la mitad, ¿de acuerdo? Eh, el módulo elástico, este es un poco más alto. Estamos hablando de que aquí tenemos 218 contra 206. Y de módulo de cortante o módulo de rigidez tenemos en el ASTM 2, 228, 80. Y aquí tenemos 85, ¿no? Entonces, de entrada, si cambiáramos a ASTM a 228 respecto a este material, como tenemos valores de módulo elástico y de rigidez mayores, con el A228 cargaría menos, llegaría a su límite con menos. Entonces, tendríamos que buscar uno, tal vez, mayor módulo de rigidez, ¿no? En 200, no sé también si ese material realmente exista. 193, todos los materiales que tenemos aquí de este proveedor están por debajo de lo que está poniéndonos nuestros amigos rusos. 200, 277, 275, 271, 100, y abajo todavía, 127, el ACPMB 197. Entonces, pensaría que la opción de nuestros compañeros rusos en cuestión de rigidez es mejor. Sin embargo, en cuestión de límite elástico, es mejor el acero A228. Esto, en pocas palabras, va a ser un poco menos rígido, pero nos va a durar mucho más. Sí, parece ser, por lo menos en este proveedor, no están los valores, ¿no? El mejor, si se fijaron, pues fue el A228. Entonces, bueno, aquí lo voy a andar cerrando este problema. Entonces, si recapitulamos, resolvimos este problema por dos maneras. Una, dando una fuerza en la rótula superior, y otro fue dando un desplazamiento. ¿Ok? En el primero, pues simplemente vimos que con una fuerza baja una cierta distancia, ¿ok? Que ya me permitiría con eso encontrar cuál es la constante de rigidez del resorte. Y la otra, también factible, una u otra, es darle el desplazamiento total que necesita y ver cuál es la fuerza que tendría para llegar a él. Y eso me daría la capacidad máxima del resorte. Bueno, aquí voy a dejarle esta clase. Muchas gracias. Estamos viéndonos en clase y por YouTube.